7 con 10 segundos, tenemos una temperatura de 20 grados 4 décimas, la humedad del 48% y el viento del este 6 kilómetros por hora. La verdad, estamos teniendo un clima casi de verano. El domingo se sentía calor, tuvimos una térmica de 34 grados. Yo digo, bueno, ¿cuándo llegará ese otoño típico de Buenos Aires? Pero bueno, más allá del clima, siempre digo, está el clima interior, cómo se siente cada uno, y la verdad, súper feliz de poder estar haciendo esto que tanto me gusta, de poder estar acá en la radio, de poder estar acá en este micrófono, en este punto de encuentro con ustedes. Así que, como digo siempre, como digo cada martes, esto ya es parte, ¿no? Esta letra de cada martes. En medio de tantos temas que tenemos hoy para analizar, miro la hora y voy metiendo velocidad para que pueda desarrollar todo lo que tenemos pensado. Les decía, en medio de tantos temas por tratar, en medio de una batalla cultural profunda, en medio de una grieta, y donde la salud mental está puesta en jaque todos los días. Yo te digo, quédate acá en AM 1220 Ecomedios. Te garantizo que vamos a ir por distintos puntos, siempre tenemos en nuestro programa una serie de puntos por desarrollar, y la idea es hacer una pausa y poder pensar. Yo siempre digo que esto es mucho más que un programa de radio, esto es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad. Yo soy Guillermina Rizzo y este programa es Punto G. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Les decía 20 grados 4 décimas. Te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 11 312 60 518. Y bueno, como decía recién, llegó abril y también llegó la presión para el bolsillo. Hoy cuando yo preparaba para contarle estos aumentos que se vienen, me acordé de la parábola de la rana hervida. Al final de los aumentos les voy a contar. Las prepagas, al menos 4 de las grandes empresas le comunicaron a los afiliados, esto lo hicieron en pleno marzo, que iba a haber un aumento. Las cuotas, como todos los meses, van a rondar entre el 2,1 y el 2,8%. Y esto también aplica para los copagos. Los alquileres también, para quienes siguen bajo las cláusulas de la antigua ley, en abril tendrán un aumento tal vez un poco más moderado que en los últimos meses, pero va a haber un aumento del 116,85%. Quiere decir que si este mes a vos te toca renovar, este es el porcentaje que le tenés que aplicar al alquiler que venís pagando. Las boletas de AISA para el área metropolitana, también un aumento a partir de abril del 1%. Los boletos, el boleto de colectivo, también el cuadro tarifario muestra que las unidades que circulan por el conurbano y el Gran La Plata tendrán un alza del 4,2%. Internet, cable, telefonía celular también van por su segundo ajuste del año, o sea, a llamar a las empresas y decir me voy a dar de baja, acomodame el plan, porque si no me voy a ir a ver qué promoción puedo agarrar, porque el aumento es del 2,4 y 3,2% y las naftas del 1,75%. ¿Por qué les decía que esto es como la parábola de la rana hervida? Se dice que si uno toma una rana y la echa en agua hirviendo, obviamente la rana está dotada biológicamente para la supervivencia, entonces va a saltar rápidamente de la olla y se va a salvar. Ahora, si nosotros ponemos una rana en agua fría, la ponemos al fuego y poco a poco vamos subiendo la temperatura, la rana se queda ahí apacible hasta que termina siendo cocinada de manera
lenta, digamos. Entonces, yo digo, cuando veo estos aumentos, porque lo vivo con la prepaga todos los meses, 2%, al cabo del año, claro, uno dice lo que se fue la prepaga, pero cuando esta cosa es así, si se quiere casi imperceptible, yo digo, nos están cocinando como a la rana hervida. Por su parte, el gobierno intenta apurar anuncios que tienen que ver con el acuerdo con el FMI, en un intento por llevar tranquilidad a los mercados, particularmente al mercado de divisas. Y bueno, digo lindo combo porque entre los desaciertos a veces comunicacionales más el contexto internacional, a veces los libertarios la tienen complicada. De hecho, cada vez que sale algún funcionario a hablar, como es el caso del ministro Caputo, rápidamente esto repercute en los mercados. Y también se estima que el gobierno se encamina hacia una derrota en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque el jueves la oposición, con el peronismo a la cabeza, intentará rechazar los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. Mientras tanto, el oficialismo apuesta, en su mejor versión, a evitar el quórum para la sesión. No sé si estarán llamando a uno por teléfono, pero al menos ese es el objetivo. Y como sabrán, hubo cierre de listas en Capital Federal para las elecciones legislativas, así que es un tema que iremos desarrollando en los próximos programas. Hoy me quiero meter de lleno en un tema que considero muy importante. Yo siempre digo, en este segmento el eje está puesto en la información. Si bien la idea es contar lo que está pasando, como recién que a grandes rasgos les compartí cuáles son por allí las noticias que más impacto pueden tener en el ciudadano común, la idea también es reflexionar sobre otras cuestiones y, como siempre digo, tal vez desde la ciencia, desde alguna disciplina, porque eso es lo que nos da elementos desde dónde pensar, es decir, desde dónde, con qué anteojos puedo mirar este inconveniente, y luego cada uno sacará sus conclusiones. Siempre digo que esto es un tema de una agenda abierta, y la idea es centrarnos en un tema y indagar, pensar, preguntar o por qué no preguntarnos. En virtud de esto, el viernes, entre las 20 y las 21 horas, el viernes pasado, el obelisco se iluminó de azul. Yo no sé si lo habrán visto, y a su vez las 14 pantallas gigantes que están en los alrededores de ese entorno también se iluminaron en tonalidades de azul y proyectaron en simultáneo lo que se conoce como la campaña Semana Azul 2025. Estamos en plena Semana Azul 2025 y ustedes se estarán preguntando, quienes no saben, ¿qué es esto de la Semana Azul 2025? Bueno, esta poderosa acción de iluminar el obelisco y todas las pantallas de esta manera fue organizada por 11 asociaciones de la sociedad civil con el objetivo de promover la concientización, de sensibilizar sobre el autismo y dar comienzo a una semana que comenzó, como les decía, el viernes y va a concluir el 5 de abril, bajo el lema Hablemos de Autismo. Tiene el hashtag Hablemos de Autismo. Sin duda se trató de un hecho sin precedentes, además el obelisco de azul, las pantallas gigantes que lo rodeaban, compartiendo todas al mismo tiempo un video estático con el mensaje de esta semana tan importante. Fue una postal que muchos se pararon a ver, muchos tomaron fotografías, la verdad fue conmovedora y es una imagen que ya está haciendo historia. La Semana Azul 2025, como les decía, es un proyecto que busca visibilizar el autismo y se están realizando múltiples actividades abiertas para todo público, gratuitas, en distintos lugares del país. Y les decía, monumentos iluminados, eventos deportivos, festivales culturales, actos simbólicos, son parte de una movilización sin precedentes. Hace tiempo que yo no veo una campaña de esta magnitud. Paulo Morales es el responsable de esta acción junto a las otras ONG y dijo en distintos medios de comunicación, con motivo de lo que se proyectaba el viernes, él dijo: todos debemos estar más informados sobre esta problemática que hoy en día
según prevalencias internacionales, afecta a un niño de cada 36 y también agregó que en los últimos 20 años el diagnóstico aumentó atención con esto, 300%. Hay gente que dice, ¿por qué ahora hay más? Es que ahora tal vez se lo diagnostica, tal vez ahora se conoce más sobre esta temática. Entonces consideramos que este era el tema de hoy. Y acá les voy a abrir mi corazón y les voy a decir la verdad. Uno podría haber llamado a un especialista para desarrollar este tema, pero ¿qué es lo que sucede? Justo este tema es el tema 6, miren, ¿no? Si lo sabré, es el tema 6 de los 12 temas que yo doy en el cuatrimestre en la universidad en España. Entonces dije, bueno, a ver, Guille, adelante con este tema. ¿Y cómo podemos definir al autismo o lo que se conoce en la jerga como TEA, trastorno del espectro autista? Bueno, generalmente uno se vale de dos manuales, ¿no? El DSM-5, que es el manual diagnóstico de los desórdenes mentales, la versión 5 porque es la última que salió en el año 2013, está formulado por la Asociación de Psiquiatría Americana, ahí es donde vamos todos los profesionales que están catalogadas todas las patologías, y luego también tenemos el CIE 11, que es un manual similar, nada más que ese manual está formulado por la Organización Mundial de la Salud, es el 11 porque la última versión se publicó en el año 2019. Ambas entidades coinciden al describir que el autismo es un espectro de afectación, ahora vamos a explicar por qué un espectro, más que una serie de trastornos independientes. Yo suelo tomar el DSM-5 porque es el manual más utilizado. Entonces dice que el trastorno del espectro autista es una categoría dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Quiere decir que cuando hablamos de esto, enseguida tenemos que tener en cuenta que es un problema de neurodesarrollo. En esta clasificación, el diagnóstico se realiza considerando el nivel de afectación, es decir, se divide en nivel 1, nivel 2, nivel 3, cuánto afecta, por eso se lo nivela, y el apoyo que la persona va a requerir para poder llevar adelante su vida cotidiana, porque no todos, una vez que son diagnosticados con este trastorno, tienen el mismo nivel de afectación o no a todos les impacta de la misma manera al momento de llevar adelante sus actividades diarias. Como les decía, es una afección que está relacionada con el desarrollo del cerebro. ¿Y qué es lo que afecta? Afecta la forma en que la persona percibe y socializa con otras personas, es decir, cómo ve al otro y cómo se va a relacionar con ese otro y con esos otros. Entonces, ¿esto en qué va a causar problemas? Nada más y nada menos que en la interacción social y en la comunicación. Entonces, ¿por qué se usa el término espectro? Porque, como la palabra lo dice, hay una variedad que encaja en esto, es como que dentro de este TEA del trastorno del espectro autista es un gran paraguas que va a contener un abanico de síntomas y de distinta gravedad. Como les decía, esto comienza en los primeros años de vida, a veces, cuesta visualizarlo, sobre todo a las familias, porque como se da en los primeros años de vida, cuando un niño tiene problemas en su interacción, uno dice, no, pero es que es pequeño, es que es chiquito. No. Esto a la larga va a provocar problemas para desenvolverse en la sociedad, para manejarse en distintas situaciones sociales, obviamente va a tener problemas en la escuela y, por qué no, también en el trabajo. Les decía, los síntomas suelen presentarse en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarlo en el primer año, luego pasan un periodo de regresión y entre los 18 y los 24 meses es cuando aparecen los síntomas del autismo. Yo siempre digo que la edad de los 2 años es clave. ¿Cuáles son los síntomas? Poco contacto visual, falta de respuesta cuando se lo llama por el nombre. Uno dice, esta nena no me hace caso, yo lo llamo y no responde a su nombre.
A veces dicen, estará escuchando bien, se los ve que está en su mundo, indiferentes. Me decía una mamá, me llamaba la atención que se quedaba como tildado, ¿no? Como pensando en algo. Otros niños tal vez se vuelven introvertidos, tal vez se vuelven agresivos, pierden, si ya hay habilidad del lenguaje, pierden esa habilidad de ese lenguaje adquirido, y como les decía, los signos se observan claramente a los 2 años. Algunos niños con trastornos del espectro autista van a tener dificultades en el aprendizaje. En esto en España somos exhaustivos, porque hay problemas de aprendizaje, como es la dislexia, la disgrafía y la discalculia, y también hay problemas en el aprendizaje. Problemas en el aprendizaje van a ser ocasionados por el trastorno del espectro autista y también por otro trastorno que también hoy se habla mucho, como es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero les decía, generalmente un niño con TEA puede tener una inteligencia entre normal y alta, aprenden rápido, aunque tengan problemas para comunicarse. Otros tal vez pueden tener una inteligencia inferior a la normal y son los que por allí van a presentar problemas en el aprendizaje. ¿Cuáles son los signos más frecuentes? ¿A qué tenemos que estar atentos? Que va a haber problemas en lo que tiene que ver con la habilidad para comunicarse y para la interacción social. Entonces, como les decía, no responden a su nombre, parece que no nos escuchan, se resisten a los abrazos, se resisten al contacto corporal, prefieren jugar solos, se abstraen en su propio mundo, no hablan o tienen un desarrollo tardío del habla, o como les decía recién, pierden la capacidad para hablar. No pueden mantener o iniciar una conversación, hablan en un tono o en un ritmo anormal, a veces usan una voz cantarina y uno en un primer momento dice, parece que habla como un robot. Bueno, todas esas son señales, son signos de que algo está pasando y que evidentemente tiene que ver con la comunicación. No pueden expresar emociones y sentimientos. Tampoco pueden ser conscientes de los sentimientos de los demás, tienen dificultad para reconocer señales verbales, interpretaciones y expresiones faciales de los otros. Entonces, esto tiene que ver con la comunicación y con la interacción social. Otros de los signos, ¿con qué van a tener que ver? Con actividades o patrones de comportamiento que le decimos repetitivos o limitados. Acá, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver que realizan movimientos repetitivos como balancearse, girar, aletear las manos. A veces está la emoción ante un acontecimiento que ese movimiento también actúa como una forma de calmarse a sí mismo. También en las antípodas realizan actividades que podrían causar daño, como morderse o golpearse la cabeza. Desarrollan rutinas o rituales específicos, se alteran ante el mínimo cambio de esas rutinas, no le gustan que esas rutinas sean alteradas, puede haber problemas en la coordinación, suelen ser o torpes o también caminan en puntitas de pie, se deslumbran con los detalles de un objeto, tal vez con las rueditas de un autito, y las hacen girar, pero no logran comprender que esas rueditas son las que le dan la movilidad al autito, y suelen ser muy sensibles, más de lo habitual, a la luz, al sonido, al contacto físico. Por eso a veces lo solemos ver con auriculares. Por eso, por ejemplo, el Club Atlético River Plate tiene un área para estos niños donde está equipada para evitar lo que tiene que ver con los ruidos que se producen cuando hay un partido. A medida que los niños maduran, algunos de estos trastornos, ¿qué es lo que sucede? Se van a ver reflejados, como les decía, en su comportamiento. Entonces, en algunos casos pueden empeorar, en algunos casos se pueden mantener. Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuáles son las causas del trastorno del espectro autista? No hay
una única causa hasta hace muy poco tiempo. Ahora les voy a contar, hace poco se conoció una investigación que se llevó a cabo en Barcelona. Entonces, en líneas generales, tanto los síntomas como la gravedad, decían, variaban de acuerdo a las causas. Generalmente se le atribuye a la genética y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo se creía que factores ambientales, como pueden ser infecciones virales, como pueden ser ciertos medicamentos, complicaciones durante el embarazo, elementos contaminantes del aire, podían impactar en el desarrollo del trastorno del espectro autista. Sin embargo, en el último tiempo la ciencia se inclina por lo que tiene que ver con las causas más vinculadas a lo genético. Entonces, hay varios genes diferentes que parecieran estar relacionados con el trastorno del espectro autista. Algunos lo asocian con el síndrome de Rett, otros con el cromosoma X frágil. Para otros, los cambios genéticos, esto que se conoce como las mutaciones genéticas, es lo que puede aumentar el riesgo de padecer el trastorno del espectro autista. Y les decía, el modo en el que se comunican las neuronas cerebrales también pueden determinar la gravedad de este problema. Hay mutaciones genéticas que parecieran ser hereditarias, mientras que otras mutaciones genéticas se dan de manera espontánea. Entonces, atención con la investigación que se da en Barcelona, porque es la que podría empezar a marcar, ¿no?, la luz al final del túnel. Algo que quiero ya destacar antes de terminar, tendría mucho más para desarrollar sobre esto, es, porque circuló durante mucho tiempo, no existe vinculación alguna entre el uso de vacunas y el trastorno del espectro autista. Esto generó mucha controversia porque en un momento circuló una investigación que asociaba el uso de vacunas con el desarrollo del trastorno del espectro autista. Esa investigación fue sacada, digamos, de circulación porque no tenía la validez suficiente ni el rigor científico suficiente para avalar esto, así que de ninguna manera dejen de vacunar a los bebés, a los niños, pensando que hay una relación entre vacunación y trastorno del espectro autista, porque esto no es así. Entonces, si el bebé no se desarrolla a un ritmo habitual, si uno empieza a ver cambios en la conducta, cambios en su forma de comunicación, todos estos síntomas que yo recién hice mención, hay que acudir al médico. El diagnóstico lo debiera hacer un equipo interdisciplinario donde interviene neurólogo, pediatra, psicólogo y psicopedagogo. Generalmente en Argentina esto lo lleva a cabo un neurólogo, pero se recomiendan pruebas de desarrollo para determinar un posible retraso en habilidades cognitivas, en habilidades del lenguaje, en habilidades sociales, y esto sabemos que lo hacemos psicólogos y psicopedagogos. Así que nos pareció fundamental dedicar el tema de hoy a esta Semana Azul que culmina el 5 de abril. Y mi mensaje final, ¿cuál es? La inclusión, ¿no? Porque creo que la educación acá tiene un gran desafío. A veces nos llenamos la boca hablando de la inclusión, pero que estos niños puedan estar adentro de un aula, tal vez con un acompañante, con una persona especializada, yo creo que es el gran desafío que tiene hoy la educación argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Canciones con historias. 17, casi 30, ya 17:32, y es el momento de ponerle música a este punto G, a este punto de encuentro con la actualidad. Yo no sé si siempre que pienso en la canción digo canciones con historias, historias de canciones, y tal vez pienso que se podría llamar tranquilamente, ahora voy a ver qué gesto me hace mi operador, canciones que hacen historia, porque generalmente vamos a canciones que ya llevan unos años y que han hecho historia, ¿no? Y es, como digo siempre, el momento del recreo. Y lo digo con toda intención, porque es el momento de recrear, de recrearnos y de disfrutar canciones que han sido emblemáticas. Así como les digo, todos los martes es difícil elegir, esta vez no fue difícil elegir. Y hoy les traigo un tema y también les pido disculpas porque lo voy a repetir. Es un tema que ya se ha usado. Y digo, ¿no? Hace un rato cuando hablábamos de los temas destacados, les decía ya estamos en modo campaña, al menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rumbo a las legislativas. Y digo, se repiten tantas frases, tanto eslogan, tantas promesas, que cómo no me iba a dar el permiso de repetir una canción que es historia. Y ahora van a entender por qué. Porque esta canción y porque su autor nos toca el alma. El autor, el compositor, dijo que un día, cuando estaba escuchando los comunicados de la Junta Militar, se puso en el piano con una melodía que venía tocando y de golpe sintió que él quería escribir algo y ahí empezó. Dice que fue como si alguien se la estuviera dictando. Dice que en un momento solo tachó una sola palabra y que cuando llegó el momento que dice, madre, ¿qué está pasando aquí?, él mismo dijo, ¿pero qué estoy escribiendo? ¿Para dónde voy con esta letra? Porque era casi como un acto, dice él, no consciente. Yo creo que fue una gran inspiración que guió esas letras. Él dijo que por suerte dejó fluir y que no frenó, y recién cuando terminó todo y la cantó, le encontró el sentido. Yo creo que sin dudas, por eso quise repetir esta historia, por eso quise repetir esta canción. Yo creo que si hay un compositor que describió de forma única la Guerra de Malvinas, es Raúl Porchetto. Y creo que si hay una composición que así lo refleja, es el tema Reina Madre. Como les decía recién, Reina Madre de Raúl Porchetto evoca la Guerra de Malvinas y lo hace desde un punto de vista totalmente inesperado, máxime en ese momento cuando él escribe, porque él se pone en la piel, o lo que nos transmite es el punto de vista de un soldado inglés. Según Raúl Porchetto, este título, Reina Madre, es un título que se popularizó y hoy Reina Madre lo usamos a veces para aludir a muchas señoras. Es un juego de palabras y él dice que no hay que olvidarse de qué situación. Cuando fue la Guerra de Malvinas, el príncipe Andrés, el tercer hijo de Isabel II y de Felipe de Edimburgo, él fue considerado por los británicos un héroe de guerra por su actuación en Malvinas. El príncipe Andrés, el hermano de Carlos, ¿no?, que ahora está atravesando un momento, está transitando una grave enfermedad, él vino en el portaaviones a Malvinas. Entonces, acá hay preguntas existenciales en medio de la vida y en medio de la muerte, porque por más que él viniera en el portaaviones, y creo yo con un montón de garantías y cuidados, estábamos en una guerra. Una de las preguntas es, ¿qué vengo a hacer a un lugar que no me pertenece y que está tan lejos? Porque las Malvinas respecto de Reino Unido es una distancia tremenda. Él se preguntaba, ¿qué estoy defendiendo?, ¿no? Esto es lo que parafrasea Porchetto. ¿Qué estoy arriesgando? Son las preguntas existenciales que se ponen en juego en esta canción. Realmente fue casi fue un éxito porque vendió
casi 600.000 copias, pese a que salió de forma independiente. O sea, no es que vino un sello, la Sony Music o alguno, no, esto fue un sello independiente. Y en ese momento 600.000 copias es una cifra muy, muy importante. En el año noviembre de 2018, la legislatura porteña declara a Roger Waters huésped de honor. ¿Por qué? Porque Roger Waters asumió un compromiso muy importante en lo que tenía que ver, o en lo que tiene que ver, con la individualización de los argentinos caídos en la Guerra de Malvinas, que se encuentran en el cementerio de Darwin. Al final la ceremonia en el Salón Dorado de la legislatura porteña, Raúl Porchetto subió a ese estrado, ese pequeño escenario, y le dedicó a Roger Waters Reina Madre. Así que me parece que hoy, vísperas de un nuevo 2 de abril, de una nueva conmemoración del desembarco de las tropas de Malvinas en Argentina, me parece que es propicio escuchar el tema Reina Madre de Raúl Porchetto, y para quienes nos ven, poder ver las imágenes editadas por el archivo de TELAM y la TV Pública. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá
está pasando allá. Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más. Punto turístico. Y les decía que hoy vamos a ir recorriendo distintos puntos y llegó el momento del punto turístico, momento de emprender viaje. No sé para dónde nos va a llevar hoy, porque, a ver, vamos de un lugar a otro, de Islandia, después nos fuimos a la otra Semana Santa. Si hay alguien que tiene la habilidad de llevarnos, aunque sea mentalmente, por ahora es mentalmente, de un lugar a otro, es ella, nuestra experta en viajes, así que le voy a dar la bienvenida, como cada martes, 17:43, a Sonia Cristina Iguacel. Síganla en Instagram, yo sé por qué se los digo. Buenas tardes, Sonia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Guille. ¿Qué tal este martes? Bien, siempre con mucha expectativa, porque si hay alguien que logra sorprendernos, esa sos vos, porque un día vamos para Islandia y uno a la otra semana dice, bueno, tal vez sea Groenlandia, Alaska, y decís, no, Salta, No. entonces siempre nos causa sorpresa. No, hoy vamos a ir, vamos a cruzarnos a Santiago de Chile y vamos a visitar esa capital. Bien. Nos queda muy cerquita y es un lindo vuelo porque atravesamos la cordillera y es un lindo momento, aunque el avión se mueve un poco. Eso te iba a preguntar, ¿hay turbulencias? Eso se mueve un poquito, siempre te avisan cuando cruzas por la cordillera, igual si vas a Perú o si vas, siempre te avisan en ese momento, te hacen poner el cinturón de seguridad y te avisan que vas a atravesar la cordillera. Hay días en que se puede ver preciosísima. Me pasó una vez. Sí, hay días en que se ve divina. Yo te voy a confesar, Guille, que temo muchísimo volar. Entonces nunca voy en ventanilla porque me da vértigo. Ah, bien. Vivo viajando, pero no lo paso. No, lo que pasa No que, lo a ver, paso ¿no? bien. En esto de también filtrar la psicología como uno suele hacer, yo creo que ir en un avión y que te anuncien atravesamos la cordillera, por más dantesco, ¿no?, que sea el paisaje, es imposible no recordar la tragedia de los Andes y tantas veces que fue llevada al cine. Entonces, Sí, claro, uno tiene todo se ve espectacular, realmente ves esa inmensidad, esas dimensiones, esa anchura, tal cual en la película La Sociedad de la Nieve, sí, que creen que detrás del cerro está Chile y es una infinidad infinito. de colinas, como se ven como colinas una tras otra, bueno, pero es una belleza y la verdad que invito a todo a conocer quienes no conozcan o no hayan cruzado los Andes, no solo por el vuelo, sino porque Chile tiene una diversidad enorme, lo vamos a ir recorriendo a lo largo de este año, porque realmente tiene unas posibilidades paisajísticas, turísticas. Quiere decir, preciosas. Sonia, que entonces este es un primer viaje. Este es nuestro primer viaje, vamos a cruzarnos y vamos a estar solo en Santiago y en los alrededores, porque Santiago es una ciudad que en sí misma tiene mucho para visitar, es una ciudad grande, a los pies de la cordillera, con cerros con un cerro en el medio. Entonces es una ciudad con mucha oferta cultural, ¿no? Y a sus alrededores, muy cerca, tiene el Valle del Maipo, famoso por sus vinos. Qué bueno lo que estás diciendo, porque en este último tiempo, generalmente cuando uno dice me voy a Chile, es para ir de compras, ¿no? Para Por ir de esta compras. cuestión de que Argentina está inviable
productos, te diría hasta del Para orden todo. alimentario. Entonces, que vos digas, no, a ver, no estamos yendo solo de compras, hay algo No es solo un cultural. shopping Chile. Hay shoppings muy lindos en Santiago, claro, puede ser una tarde, pero como uno iría a cualquier lado y en otro momento de nuestra historia, Bien, ¿no? entonces, ¿qué nos propone Sonia? ¿Cuántos días? Con 4 días es una muy buena entrada, 3, 4 días es una muy buena entrada a Santiago y sus alrededores, porque también muy cerca tenemos a Valparaíso y a Viña del Mar, Claro. que son, Valparaíso para mí es una joya que tiene Chile. Y que tiene, bueno, la capital, está tan cerca, ¿no? Es una ciudad con muchísimo encanto y uno puede hacer tours desde Santiago o ir en un coche que alquiles y podés ir a ver en esa ciudad un puerto muy colorido, con cierto dejo decadente, pero ese decadente de Lisboa, de esos puertos antiguos, llenos de colores. Para mí es una Sí. belleza, a mí me gusta muchísimo Quiere decir esa que tu parte. propuesta es hacer base en Santiago y de ahí hacer pequeños circuitos, Exactamente. Valparaíso, Viña. Valparaíso, Viña, el Valle del Maipo, visitar bodegas, visitar ese valle, la Viña Conchitoro, por ejemplo, que es la más conocida, la Viña Santa Rita, por ejemplo, es otra bodega, es como hacer un circuito parecido al que uno hace en En Mendoza. Mendoza. Y luego uno puede hacer también a la mañana eso y a la tarde, dado que somos argentinos y dado estas circunstancias, hacer una tarde de shopping, claro que sí. Pero la verdad que pensar en Chile solo en términos de shopping es como ignorar una amplia oferta que tiene la ciudad de Santiago y sus alrededores. Viña del Mar nosotros lo conocemos Por el por su festival. festival de música, por la gaviota, por ese público tremendo que tienen los artistas, pero bueno, Viña también tiene lugares muy emblemáticos, tiene la posibilidad de hacer un turismo gastronómico, ¿no? Entonces, es una oferta como bastante integral. Tenemos ahí el reloj de flores, es un símbolo específico de la ciudad, la avenida Perú, donde tenemos un montón de arquitectura moderna, y está el Pacífico, el castillo que está junto al mar. Y bueno, y como te decía, en Valparaíso tenemos una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Entonces tiene mucho patrimonio cultural. Tenemos los cerros, tenemos calles empedradas, coloniales, la plaza, el puerto, una belleza, un ascensor con un funicular de madera muy antiguo, muy pintoresco, que es un lindo paseo para Sonia, la ¿y el familia. puerto tiene oferta gastronómica? Sí. Uno puede ir comiendo. En toda la costa chilena se come muy bien. La parte de mariscos además tiene una diversidad de mariscos. Nosotros que siempre nos gusta hablar un poco de comida Y en porque cada también hacia el encuentro, turismo. es parte de la cultura y realmente tenemos las pailas marinas, esos caldos con distintos pescados y mariscos, el pastel de jaiba, ese pastel como de cangrejo, las empanadas de mariscos. Eh, También, ojo, en Valparaíso tenemos la Sebastiana, una de las casas museos de Pablo Neruda, Ay, que qué hermoso, también, claro, qué también hermoso. es un lugar para conocer. Y ya pensando en la propia capital, bueno, tenemos, así como nosotros tenemos nuestra Plaza de Mayo, tenemos eh, el Palacio de la Moneda, famoso también por el golpe de Estado Sí. del 73 de Salvador Allende, el que se le hace a Salvador Allende, y uno puede encontrar en el palacio en lugares donde esto queda, que no se olvida, que no se tapa ese pasado Mira, me estás dando luctuoso. pie para Sí. temas para el punto cultural, ¿por qué? Porque Ujú. yo creo que Isabel Allende en sus distintas Sí, novelas siempre va retratando parte de la historia de de esta Chile. historia chilena. Y digo, bueno, para hacer, me estás en este mismo momento dando la idea para decir un día en el Hay punto varios cultural, libros, Un país inventado, sí, la propia de Amor y de de Amor y de Sombra, Sombra, incluso La Casa de los Espíritus en las últimas épocas, sí. todos los que ella
el libro que hace de su hija, Paula, donde también va contando la historia chilena. Siempre hay alguna reminiscencia o alguna presencia muy fuerte. Bueno, de Amor y de Sombra en el cine con Antonio Banderas. Sí. ¿Quién no lo recuerda? Winona Ryder es en La Casa de los Espíritus. Sí. Bueno, por eso te decía, el conocer ese centro histórico con la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de la Moneda tiene mucho interés. También ese cerro San Cristóbal que está en el Parque Metropolitano, que está al lado también del Jardín Botánico. Y para cerrar, Guille, recorrer ciertos barrios, como el barrio Lastarria, ¿no? Que es uno de los barrios más conocidos, o el Bellavista también, donde son barrios muy tradicionales, con lindos atardeceres, calles adoquinadas, muchos cafecitos, restaurantes, librería. Está el Centro Cultural, por ejemplo, en el Lastarria de Gabriela Mistral, el Museo de Artes Visuales, tenés el Museo Nacional de Bellas Artes, también no en ese barrio, pero cerquita. Entonces, hay muchos museos que son muy, muy interesantes y en edificios palaciegos muy lindos. Así que los invito a cruzar los Andes, como San Martín. Exactamente. Bueno, Sonia, para los que no saben, que cuando estamos haciendo este micro, yo tengo siempre la cabeza así posada en la mano y te escucho y voy viajando y poco te pregunto porque la verdad es un placer escucharte. Vos lo vas contando y yo lo voy viajando mentalmente y te lo agradezco enormemente porque es un placer. Bueno, te agradezco, Guille. ¿Nos encontramos en 7 días? Nos encontramos, volvemos a Argentina. Bueno, ya entonces no sé cómo nos vas a sorprender porque ya nos estás spoileando para dónde vamos, pero bueno, igual bien. Será un placer hacerlo. Sonia, gracias. Bien. Dale, nos vemos la próxima. Y esta música nos indica que hemos llegado al final y ahora vendría este ritual que digo gracias Gerardo Subirana por la impecable operación técnica y siempre acoto, no se vayan porque ya llega mi amigo, porque ya lo considero un amigo, Sergio Rosso con Rosca y Casta, pero acá está, hoy lo tenemos acá. Hola, en vivo Sergio. Y en directo, qué placer, Guillermina, estar en este pase con vos. Bueno, sabés que la admiración y el cariño es absolutamente recíproco y para mí es un placer siempre venir luego de tu programa porque también, como siempre digo, nos dejás la casa en orden, nos dejás los oyentes, sos muy generosa con nosotros. Y bueno, y en esta casa que estamos tan cómodos, ¿no? Vos sabés que hoy al principio, el tema central tuvo que ver con la Semana Azul, con trastorno del espectro autista, pero sí. Anuncié que, bueno, cierre de listas, candidaturas lanzadas, inmediatamente linkeé con vos. ¿Cómo se viene? Bueno, se viene tremendo, digo, lo que va a suceder en la ciudad es como el primer gran escenario de lo que va a suceder en octubre a nivel nacional. Una previa, como dirían los pibes. Una previa y al no tener paso, al estar suspendida las pasos en la ciudad también, bueno, hay una cantidad de listas, una cantidad de candidatos que para la ciudad de Buenos Aires va a ser un buen termómetro. Son muy importantes las elecciones legislativas. En la ciudad de Buenos Aires lo que era Cambiemos, lo que era Juntos por el Cambio, hoy van todos separados y lo mismo ¿Eso pasa. lo perjudica? Y bueno, yo creo, a ver, es una opinión absolutamente personal, me parece que sí. La Libertad Avanza le pasa algo parecido con la candidatura de Adorni, el entorno del presidente, llámese Karina Milei, Santiago Caputito, como le dicen por ahí, están muy, digamos, reticentes a las alianzas porque, bueno, ellos ven y analizan números. Ayer ocurrió algo que a mi humilde entender también es como una provocación, que se sacaron una foto en la sede del gobierno de la ciudad, allí en la calle Uspallata, con una motosierra. Digo, me parece que no hubo alianzas en casi ninguna provincia y bueno, al mismo tiempo el expresidente Macri ayer
tirando munición gruesa Lo vi anoche. en algunos canales. Así que yo creo que es una elección que se las trae, A mí me da la sensación que va increciendo, ¿no? El clima se va a ir modificando, porque bueno, una fotito, creo que dio un batacazo Ramiro Marra lanzando absolutamente a último momento, porque eso también es una forma de dividir a la Libertad Avanza. Bueno, ahí, tal cual como decís, Guille, me parece que, algunos votos digamos, de extrema derecha o algún voto duro de la derecha, bueno, se lo van a tener que repartir. Hay en las listas un ex jefe de gobierno como es Larreta y otro ex jefe de gobierno como es Jorge Tellerman. La verdad que el peronismo también no va con una unidad absoluta y tampoco a la izquierda. A mí, en lo personal, yo quiero ver qué pasa con Larreta, porque cuando yo miraba conductas de la gente, que es lo que miro, cuando estaban enojados por algo con Jorge Macri, algunos decían, ¿cómo estaré de enojado que quiero que vuelva Larreta? Y eso lo decía a veces hasta el peronismo. Sí. Quiero ver ahora qué va a pasar. Bueno, es muy difícil para los candidatos, digamos, para los que están en la lista, hacer campaña sin criticar al otro. Digo, hay un montón de integrantes de la lista de Jorge Macri y de Larreta que han convivido y han estado en la misma fuerza política durante un montón de tiempo, han ocupado cargos en ministerios, así que yo creo que se las trae. Han compartido ejecutivo. Bueno, exactamente, ejecutivo. Te dejo acá la mesa, bueno, te dejo el micrófono. Un placer para Yo mí. me despido hasta el próximo martes. Nos encontramos acá en AM 1220 Ecomedios. Soy Guillermina Rizzo y ha sido un placer haber estado con ustedes. Buena semana, buena vida. Chau.